de nuevo en Juan. Estamos predicando el Evangelio de Juan, que decíamos la vez pasada que es sobre el pan de vida. El Evangelio, el capítulo 6 de Juan, es que Juan lo dice, habla, pone todo ese pasaje larguísimo para decir que Jesucristo es el pan de vida. Antes de iniciar, hago un paréntesis. Mire, para la Iglesia Católica, el pan de vida es la Eucaristía, la Santa Cena, la presencia de Jesucristo en el pan y en el vino o el jugo de uva. En ese sacramento es el pan de vida para la Iglesia Católica. Para la Iglesia Evangélica, el pan de vida es la palabra, la Biblia. Es la Biblia. Por eso, en la Iglesia Evangélica, el centro del culto es la palabra. Y en la Iglesia Católica, el centro del culto es la Eucaristía, el sacramento, la Santa Cena. ¿Sí ven? ¿Por qué este fenómeno? Estoy haciendo un paréntesis porque yo sé que personas me van a escuchar, me van a ver en el video y les estoy aclarando, y a ustedes también. ¿Por qué este fenómeno? Pues porque en el siglo XVI la Iglesia había puesto debajo la Biblia. Porque imagínense, el pueblo hablaba diversas lenguas y la Biblia solamente estaba en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Y la gente ya no hablaba ni hebreo ni griego. Entonces, ¿qué hicieron los ministros? Pues guardaron la palabra. Por allá uno dijo, no, pues traduzcámosla. Y otros dijeron, los más santos dijeron, ¿cómo la van a traducir a un lenguaje vulgar? Y ahí nació la Vulgata, la Biblia Vulgata. La primera Biblia que se tradujo del hebreo y del griego se llamó la Vulgata, porque se tradujo al latín, que era la lengua del pueblo. Entonces, por eso tuvieron que ocultar la Biblia. O sea, prácticamente nadie la entendía porque estaba en esos idiomas que era imposible entenderla. Pero con la protesta protestante de Martín Lutero y compañía en el siglo XVI, ya el pueblo era ilustrado, había llegado la ilustración, el pueblo ya leía el alemán, leía el español, leía el francés. Entonces tradujeron la Biblia a los idiomas nativos, nacionales de cada lugar. Y por eso, entonces, los evangélicos tomaron la delantera con la Biblia, porque les empezaron a enseñar a la gente fue pan de vida como palabra. Y la Iglesia Católica dijo, un momentico, está bien que le enseñemos pan de vida como palabra, pero también no podemos dejar a un lado la Santa Cena, que es el pan de vida cuando Jesucristo dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Por eso existe eso, por eso la más importancia para la Iglesia cristiana es la palabra, y por eso está en el centro. Estamos hablando del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y la vez pasada hablamos de Juan 6:28. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire que estamos hablando del pan de vida. Sea la palabra, sea la Eucaristía, la Santa Cena. Porque de todas maneras, las dos se refieren a Jesucristo. El centro de la Biblia es Jesús. El centro de la Santa Cena es Jesús, quien se da en su cuerpo y en su sangre. Entonces esos dos símbolos o dos signos de comunicación o de contacto es los que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Muy bien, es eso, creer. Para yo poner en práctica las obras de Dios, Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros pensamos que hacer la obra de Dios es hacer edificios, es tener edificaciones, es tener muchísimo pueblo. Hacer la obra de Dios es hacer obras de misericordia. Entonces dar pan al que no lo tiene, enseñar al que no sabe, ir a visitar al enfermo.
Pensamos que ahí estamos haciendo la obra de Dios. Pero dice Jesús aquí que la obra de Dios es creer en Jesucristo. A nosotros lo único que nos corresponde es creer. Muy bien, ese es el primer punto que hablamos la vez pasada. Ahora les traigo otro puntico. Estamos hablando del tema del pan de vida y es sobre la fe. El tema grande es la fe. Entonces, hoy vamos a hablar de lo mismo, pero avanzando un poco más. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer. Ahora, el tema de hoy es la enseñanza y el aprender. ¿Qué es enseñar y qué es aprender? Yo me pregunto, ¿cuántas cosas ustedes saben? O mejor, de todo lo que ustedes saben, ¿qué es lo que han aprendido? ¿Qué cosas que ustedes saben? Caminar, hablar, cocinar, conducir el carro, en su profesión. ¿Qué de todo lo que usted hace ha sido aprendido? ¿Qué? ¿Poquito, mucho o todo? O nada. Todo, ¿verdad? Todo lo que tenemos ha sido aprendido. Ha sido aprendido. Todo. A caminar, aprendimos a caminar. Y vea, y estoy hablando del tema de la fe. Estoy hablando de fe. Y usted dice, ¿y por qué empezó hablando de que aprender y enseñar? Pues porque la fe es una virtud que se aprende. Nadie nace con fe. Todo lo que usted ha hecho es porque ha aprendido. Pues lo mismo la fe. Nadie nace con fe. La fe es aprendida y heredada. Nosotros heredamos un idioma, heredamos la manera de caminar. Dice, uy, ese muchacho camina igualito a su papá. Hasta eso lo heredamos. Heredamos. La herencia se hereda. La fe también se hereda. Por eso se va transmitiendo de generación en generación. Muy bien, entonces estoy hablando del tema de la fe, no se me pierda. El tema es la fe. Y vamos a hablar de la fe como enseñanza y aprendizaje. La fe se enseña y la fe se aprende. Y la pregunta que les hice es, ¿qué de las cosas que usted sabe las ha aprendido? Y la respuesta es todo. Ahora, ¿qué de las cosas que tú sabes, quién se las ha enseñado? Recuerde, ¿quién le ha enseñado lo que tú sabes? Alguien dirá, mamá, papá, mis hermanos. Otros dicen, donde yo aprendí así más cosas fue cuando ya pude salir a la calle a jugar con mis amiguitos. Ahí desperté y me di cuenta que aprendí muchas cosas. He aprendido en la escuela, he aprendido en el trabajo. Hay algunos profesionales dicen, yo cuando salí de la universidad no tenía mucha práctica, mucha experiencia. Pero a medida que fui avanzando en mi trabajo, fui aprendiendo. Entonces, todo lo que tenemos fue enseñado. Pero la pregunta es, ¿de quién aprendimos aquello que sabemos? Y cada uno de ustedes sabe quién se lo enseñó. Y si no sabes mucho, fue o porque tú no le pusiste atención, o porque quien te enseñó te lo enseñó mal. Porque si tú hubieses puesto atención y el que lo enseñó lo hubiese enseñado perfecto, serías el número uno en eso que tú sabes. ¿Sí o no? Claro, porque si el maestro es un número uno y yo como discípulo, alumno, soy el número uno, pues vamos a ser el número uno. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí viene la pregunta más difícil, pero que es el meollo
que es la esencia de la predicación. ¿Quién de ustedes ha sido enseñado por Dios? ¿Quién de ustedes ha sido enseñado o enseñada por Dios? ¿Quién puede decir qué ha aprendido de Dios? ¿Y esto por qué? ¿Acaso quien me debe enseñar no es mi familia, mis hermanos, mis padres, los que están a mi alrededor, la escuela, la academia? Eso es quien son los que enseñan. La televisión enseña mucho, un libro enseña bastante. Y la pregunta que yo le hago es, ¿quién de ustedes ha sido enseñado por Dios? ¿Quién puede decir qué ha aprendido de Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque vayamos al Evangelio de Juan que hemos leído, capítulo 6, versículo 45. No lo tenemos allá en la pantalla, hubiésemos podido tenerlo, pero no lo tenemos ahorita. Juan 6, 45. ¿Qué dice? Atención. Y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Segunda frase. Y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Pongan atención. Quien oyó al Padre y aprendió del Padre, de Dios, viene a Jesucristo. Quien no viene a Jesucristo, vamos a ponerlo al contrario. Quien no viene a Jesucristo significa que ni oyó al Padre ni aprendió de Él. ¿Cómo vamos nosotros a querer pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿O cómo vamos a pretender ser cristianos si no hemos oído a Dios ni hemos sido enseñados por Él? La única persona que viene a Cristo es aquella persona que ha sido enseñada por Dios y ha escuchado a Dios. Vamos a volver a leer el texto. Juan 6, 45. Y serán todos. ¿Cuántos? Todos. Todos. Desde Génesis, la más pequeñita, no Génesis, la de Horacio, sino Génesis, la de Rosalinda, que es la más pequeñita que tenemos aquí, hasta la mayor, que es Doña María. Todos. Todos. Póngale atención a la palabra todos. Y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. ¿De quién aprendió? De Dios. Viene a mí, porque nadie viene a mí si no es porque mi Padre le ha enseñado. Y yo a veces me pregunto, en la iglesia, cuando estamos haciendo algo, ¿a quién escucho yo? Vamos a hacer la escuela bíblica de verano. ¿Y a quién escuchamos? ¿A quién deberíamos escuchar entonces? A Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Será viable eso? ¿No será? ¿Será que se puede hacer? ¿No será que se puede hacer? Claro que algunos de una dicen, Dios me dijo que no hiciera ya, porque es más fácil no hacer que hacer. Pero vamos a aclarar un poco más esto. Dicen que a Dios nadie lo ha visto. Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios es amor, nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ser enseñados por Dios y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿A quién tenemos entonces como maestro? ¿Quién será nuestro guía? ¿Quién será el enseñador? Nosotros somos discípulos
Y si nosotros somos discípulos, ¿quién es el maestro? Jesucristo. Jesús. Dice Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que Jesús está representando al Padre. Y en Juan 12:49 dice lo siguiente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo no hablaba por su propia cuenta. Jesucristo hablaba porque le escuchó a su Padre, le enseñó su Padre, y lo que Él le dijo que hablara e hiciera fue lo que hizo. Entonces, pasemos a otro pasaje muy significativo, Juan 5, solamente para acomodar lo que voy a decir después. Respondió Jesús, Juan 5:19, Juan 5:19. Respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer nada por sí mismo el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nuestro punto de referencia, nuestro estándar como cristianos es Jesucristo. Es el Maestro. Dice la Iglesia Metodista en su misión: la misión de la Iglesia Metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. La misión de la Iglesia Metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Luego nosotros debemos ser maestros al estilo de Jesús para poder que alguien sea discípulo. Nuestro deber es enseñar lo que le hemos escuchado decir a Jesús. Cuando nosotros aprendemos de Jesús, inmediatamente nos transformamos en ministros, en emisarios, en instrumentos de Jesús. Porque dice Jesús: venid a mí y yo los enviaré, los haré pescadores de hombres. Quiere decir, ustedes serán los instructores de las nuevas generaciones. Ustedes serán los profesores, ustedes serán los maestros, ustedes serán los docentes, dosier. Ustedes serán las personas que les enseñan a las nuevas generaciones. Y así es como se va transformando una iglesia y como se va renovando y va permaneciendo una iglesia. Si no hay maestros en la iglesia, si no hay enseñadores, si no hay personas que quieran transmitir la palabra, esto muere. Dice que la iglesia o el cristianismo está a punto de que desaparezca con una generación que se calla. Aunque Jesús dice que si se callan, hablarán las piedras, como promesa. Pero nosotros tenemos que estar hablando al uno, al otro, al otro. Porque nosotros tenemos que continuar la obra de Jesús. Dice Jesús: pero yo os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Juan 6:36. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Hermanos, para poder llegar a la vida eterna, para poder llegar al cielo, necesitamos ser enseñados por Dios. Necesitamos haber escuchado a Dios. Necesitamos haber aprendido de Dios. Porque si no hemos sido enseñados por Dios, si no hemos aprendido de Dios, no vamos a llegar a la vida eterna. Porque la única manera para estar en el cielo es a través de Jesucristo. Y si el Padre no nos ha traído a Jesús todavía, a los pies de Jesús, a la redención de Cristo, significa que todavía no tenemos salvación. La salvación se logra cuando venimos a los pies de Cristo. Y la única manera para venir a Cristo es a través de que hayamos escuchado a Dios.
Por eso dice, la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y sin fe, pues no, estamos perdidos. La fe nos lleva a la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesús lo dice, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Es decir, que quien está en el cuerpo de Cristo, vinculado a la iglesia por la fe, la redención y el bautismo, que es el símbolo de que está en la iglesia, no se pierde. Porque va a estar custodiado, va a estar guardado, va a estar protegido. Pero la persona tiene que llegar a introducirse al cuerpo de Cristo. Y la única manera para llegar a pertenecer al cuerpo de Cristo es que haya sido enseñado por Dios. Pero como Dios es invisible, ¿quiénes entonces tienen que enseñar? Nosotros, que somos los que ya tenemos la fe. Porque Jesucristo nos dejó a nosotros para que continuáramos la obra. Cuando nosotros cerramos la boca, inmediatamente el cristianismo muere. La iglesia se acaba. Cuando el cristiano deja de hablar de Cristo, cae la iglesia. El único sostén, la iglesia es como una nave que va volando. Porque antes decían que como una barca, pero porque no habían aviones. Pero ahora como hay aviones, haga de cuenta que es como una nave. Y el hablar de nosotros, el predicar la palabra, el anunciarle al otro las buenas nuevas, es lo que hace que la nave se sostenga. Apenas nos callamos y no hablamos de Jesús, inmediatamente se viene abajo. ¿Por qué la iglesia está en decadencia? Porque el cristiano ha dejado de hablar. ¿Por qué la iglesia está floreciente? ¿Por qué la iglesia está grande? ¿Por qué ha aumentado la membresía? ¿Por qué está tan edificante todo, tan bonito? ¿Por qué hay avivamiento? Porque los miembros de esa congregación empezaron a hablar de Jesucristo, a anunciarle al otro. Porque nadie viene a Jesucristo si no es porque haya escuchado a alguien decir algo de Él. Vean la responsabilidad de nosotros. Y voy a decir dos textos más. Juan 6:65. Y decía Jesús, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ya lo habíamos dicho anteriormente, porque todos seremos enseñados por Dios. Y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y aquí Jesús lo ratifica. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí. Nadie viene a Jesús si no se lo ha concedido el Padre. Y por último, por cuanto le diste autoridad a Jesús sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Por eso Jesús se presentó como el Maestro. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, bien lo hacéis, porque en verdad yo soy vuestro Maestro. Pero, mire lo que he hecho, les he lavado los pies. Así como yo les he lavado los pies, así ustedes háganlo con las siguientes generaciones. Así como yo les he predicado a ustedes, ustedes también prediquen a las nuevas generaciones. Así como yo he hablado de Dios, porque yo no he hablado cosas que no sean de Dios, ni hago cosas que no sean de las que le he visto hacer a mi Padre. Pero como ustedes no han visto al Padre, me han visto a mí, porque quien me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces, hagan lo que yo les diga, hagan lo que me ven hacer. Mire, les he lavado los pies. Entonces ahora ustedes van a hacerlo igualmente. Ahora ustedes van a salir y predicar, porque yo andaba por todos lados predicando la palabra, por los caminos y aldeas. Entonces vayan ustedes y hagan lo mismo.
y los enviaba de dos en dos. En Juan 8:31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo somos discípulos de Jesús? Cuando nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres para qué? Para predicar la palabra de Dios. Porque recuerde que tenemos ataduras satánicas, diabólicas, que no nos deja actuar de la manera que Dios quiere. Tenemos influencia satánica. Las influencias que no nos dejan hablar las cosas de Dios. Atados, influenciados, y algunos llegan a un extremo más duro, que es la posesión diabólica. Están poseídos por el demonio. Hay posesión diabólica, hay atadura diabólica y hay influencia diabólica. La influencia diabólica no deja desarrollar nada, no me deja hablar de Cristo. La atadura no me deja actuar como Dios quiere. Entonces, al conocer yo la verdad, que es lo que estoy diciendo aquí, Jesucristo es la verdad, dice yo soy la verdad. Entonces Jesucristo, al conocer a Jesucristo, quedamos desatados y nuestra lengua se desata también. Va a quitarse la influencia y podemos hablar de Jesús, porque dice que ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice, me has oído enseñar verdades. ¿Correcto? Dice Timoteo, sí, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. ¿Sí o no? Timoteo dijo, sí. Ahora, Timoteo, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Yo no creo que haya más claridad en una predicación como esta. El tema la vez pasada era, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer? Creer, que es el amarillito, que es el proyecto del amarillo. El de hoy es aprender y enseñar, que es el morado, ¿verdad? Lila. Enseñar y aprender. Eso es desde la iglesia metodista. Dice la iglesia metodista que tiene que haber educación continua. Por eso está la escuela dominical, para aprender. Por eso está los miércoles estudio bíblico, para aprender, para escuchar de Dios. Porque si este es el cuerpo de Cristo, si este es el pan de vida, pues nos tenemos que nutrir con el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Y nosotros nos nutrimos con ese pan de vida, y a la vez nosotros nutrimos a otros. Dice Jesús, hace unos días que lo leímos, cerquitica se pasa, dice, dales vosotros de comer. Porque es a nosotros quienes nos corresponde darle de comer a estas 30,000 personas en Del Río que no tienen el pan de vida. Pero a muchos de nosotros le decimos, como le dijeron a Jesús, ¿de dónde vamos a sacar dinero? No es que somos pobres. Jesús dice, no les estoy hablando de dinero, les estoy hablando de mi palabra, ya se la di gratis, es que ustedes la transmitan. Y el otro dice, no, y aquí en Del Río, ¿dónde va a haber una panadería para darle pan a 5,000 personas? Hombre, no les estoy hablando de pan de ese, vean, es que yo no sé qué hacer con ustedes, no entendieron el símbolo que les dice Jesús, no entendieron. Yo les hice el símbolo del pan, era para que ustedes se dieran cuenta que yo me refería a mi propio cuerpo, a mi propia palabra. Entonces, transmitan, dales vosotros de comer. Ahora, el objetivo es, hermanos, que cuando una persona, la cosa es que cuando una persona está muy joven, dice, pues ¿para qué yo me rindo a Cristo? Si tengo muchas cosas que disfrutar. Entonces, esa persona puede, pero no quiere servirle al Señor. Y cuando ya llegan a la mayoría de edad,
empieza a despertar. Vea, doña María tiene un anhelo por dentro, grande, de predicar, de hablar de Cristo, de salir. Pero ella que quiere, ahora no puede. Y es una tristeza grande del cristianismo, de ayer, de hoy y del mañana. Recuerden que esto es de siempre. Cuando se es joven dice, no, yo tengo muchas cosas que hacer, porque me le voy a entregar a Cristo para hablar de Cristo. Y cuando se es viejo, cuando uno ya desea hablar de Cristo, ya nadie. Ya no se puede, ya las enfermedades. Y uno anhela que las piernas le rindan, que la memoria le recuerde, que poder uno moverse y ya no se puede hacer nada. Entonces es un llamado para ustedes en el día de hoy, para mí también, es que el Señor quiere que nosotros seamos sus instrumentos, porque dice, la misión de la iglesia es hacer discípulos, y hacer discípulos significa que nosotros los hagamos. Amén. Quedemos con esa tarea. Este miércoles pusimos en el boletín que vamos a las 6 a tener la reunión, a las 6 para continuar la obra. Ojalá que ustedes vengan, porque ustedes son personas muy valiosas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos escuchado, por este mensaje que tú nos has dado. Que lo pongamos en obra a través de la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.